FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, vamos incluso a ir un poco, vamos a la parte científica, Sí. Guille, para nuestras cavilaciones sobre el hartazgo con Sí, el bicho. Con respecto a la parte científica, vos sabés que me está pasando, y ahora se lo voy a compartir con la profesional que vamos a hablar, que hasta hace poco me encantaba hablar con los infectólogos, porque era siempre como la luz de esperanza, pero ahora me parece que empiezo con la pendiente otra vez, ¿no? Porque siempre con lo que los escucho dicen hay que cuidarse, con lo que dice la Organización Mundial de la Salud y demás. O sea que de vuelta nos metemos en la zona del túnel. Y bueno, ese es el punto, Claro. ¿no? El punto es hasta dónde, como hablábamos del ejemplo antes, ¿no? Sí, sí, sí. El médico tiene que caminar, no fume, no esto, y me gusta fumar, y bueno, entonces Claro. prepárese a morir, amigo, ¿qué quiere que le diga? Bueno, vamos a saludar a la investigadora principal del CONICET, la profesora de la Universidad Nacional de La Plata, la profesora Daniela Hosbord. Daniela, Jorge Chamorro, Guille Toibero, el gusto de saludarla en la Universidad Nacional de La Matanza. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto charlar con ustedes. Lo mismo, ¿eh? Bueno, estamos ya otra vez entrando en algo que parece que no queremos ver, pero otra vez ya tenemos hoy 4.500 y pico de casos, es decir, otra vez vuelve a ser noticia esto y usted como investigadora, ¿en qué medida nos puede ubicar el contexto y en qué medida nos puede hablar de cómo se soluciona el hartazgo que tiene la población? Sí, compleja la solución, porque el hartazgo es cierto, ya llevamos casi 2 años de esta catástrofe, porque realmente una catástrofe, todo lo vivido con muchas pérdidas de muerte, de vida, digo, y también hospitalizaciones no alegres, digamos, no bien complejo todo esto, y bueno, lo que sabemos es que pandemia es un problema global y la solución tiene que llegar de manera global y esto en parte no lo logramos, ¿no? Es una cosa de la humanidad, no sé si me están escuchando. Sí, Perfectamente, incluso Sí. lo hablaba antes Guille, un poco hablaba del egoísmo del mundo que ahora lo estamos pagando, ¿no? Claro, yo creo que eso es parte de que no se acabe esto de la aparición de estas variantes en lugares donde hay mucho más contagios porque no llegan las vacunas y eso es clave, ¿no? Eso lo tenemos que leer y si queremos que realmente esto se acabe tenemos que buscar una solución que llegue a todos y a todas en el mundo, o sea, no nos importa nada más que una comunidad, una localidad, un país, sino tiene que ser el mundo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que estamos viviendo ahora, no lo podemos negar, o sea, lo peor que podría pasar es que lo neguemos, lo estamos viendo, lo venimos viendo ya en otros países, bueno, con estas últimas 2 variantes, la variante Delta, que también un dolor de cabeza en términos del número de infectados, pero afortunadamente con la ciencia mostrando qué es lo que se necesita, nos marcó que era necesario 2 dosis de las vacunas que estamos usando y con eso logramos por lo menos que lo más negativo que es la letalidad no acompañe el aumento de casos que se venían registrando. Y ahora Omicron que tiene un montón, todavía falta, porque hace semanas nada más que se detectó, pero nos está mostrando algunas cosas que nos preocupan, algunas de ellas, por ahí la más significativa, bueno, es su alta contagiosidad, no está bueno que sea tan contagiosa, porque cuando es tan contagiosa nos llega a poblaciones que no queremos que llegue, y entonces eso no es bueno de por sí. Y lo siguiente es que hay algunos datos que muestran, por un lado, que es capaz de evadir un poco la respuesta inmunológica y están apareciendo unos datos de funcionalidad de las vacunas. Falta todavía, mañana por ejemplo va a haber una reunión de la Organización Mundial de la Salud dedicada pura y exclusivamente a lo que está pasando con Omicron y buscar toda la información que hay y entender claramente qué es lo que está pasando. Lo que se está viendo, pero vuelvo a decir, hay que terminar de ver todo, digamos, es que respecto a la funcionalidad de las vacunas, se ve en parte afectada, se reduce
un poco lo que es la efectividad de las vacunas frente a enfermedad severa y muerte, todavía con niveles que están buenos, pero la baja un poco. Y entonces eso marca que vamos a necesitar, mientras se desarrolle quizás una vacuna específica para Omicron, estos refuerzos. Y entonces hay que actuar, como Salud Pública siempre lo marca, bien oportunamente y rápido. Y entonces tenemos que, por un lado, avanzar con la campaña de vacunación, incluyendo los refuerzos, pero tenemos que acompañar, sin dudas, con las medidas preventivas, y eso es lo que vos preguntabas, ¿qué hacemos con este hartazgo? Y no, lo peor que podemos hacer es negarlo, hay que renovar energía, sabemos, o sea, lo bueno que tenemos es que tenemos vacunas, y la otra cosa muy buena es que sabemos muchas cosas que cuando empezó la pandemia no sabíamos, por ejemplo, cómo se contagia, ¿no? Y sabemos cómo evitar ese contagio. Entonces, es renovar esas medidas que no son tremendas. Es un plomo toda esta pandemia y es una catástrofe, pero sabemos qué hacer y entonces eso ya nos posiciona mejor. Entonces, lo peor que podemos hacer es, lo que digo, negarlo y no hacerlo. Daniela, cuando arrancó todo esto, uno, por supuesto que no estaba como ahora, si bien era todo novedoso y teníamos muchas más energías, por supuesto, como para tratar de soportar esto, no teníamos la luz esta de las vacunas y ya estar, si Dios quiere, transitando más allá de la mitad del río. Pero yo escuchábamos muchos especialistas, incluso hablamos con vos acá hace un año y pico también, y entre ustedes siempre coincidían con algo, ¿no? Que ninguna pandemia puede durar menos de 3 años, y es tal cual, ¿no? Y sí, y esta parece que le gusta quedarse con nosotros, y nosotros hacemos algunas cosas que no están bien, esto que hablábamos hace un ratito, y le favorecemos que se quede, ¿no? Entonces, sí. Perdón, Daniela, ¿qué cosas, pandemia, no, para que le quede claro al que nos escucha del otro lado y lo tengamos bien refrescado, ¿qué cosas hacemos que no son las que conviene? Primera, o sea, general y global, mundo, es esta de la inequidad en la distribución de la solución, que fueron las vacunas, y tener todos los países de África con un porcentaje muy bajo de acceso a la vacunación. Y eso no está bueno. Después, creo que hay que trabajar muy fuerte en lo que es comunicación, ¿no? Entonces, porque tenemos, por un lado, gente que se asusta enseguida porque la comunicación es compleja. O sea, esto de tener la comunicación que tenemos es buenísima, la globalización de la comunicación, pero entra todo en esa comunicación y dentro de lo que entra también cuestiones movilizadas por intereses, cuestiones movilizadas por temores. Nosotros lo hemos vivido acá en la Argentina con respecto a las vacunas y los venenos y bueno, toda una serie de campañas con distintas intenciones, pero muy negativas en el impacto que tiene en la población, porque habla de la vida y la muerte. Entonces, comunicación, mala distribución de las vacunas y después en países medio complejos como lo nuestro, que nos impacta más, o sea, a todos nos impactó por igual en términos sanitarios, económicamente también afectó, pero países que la venimos luchando, eso se siente mucho más, ¿no? Y entonces algunas medidas se hacen complejas para tomar, por ejemplo, ahora, ¿no? Con esta variante Omicron, y hay que no aflojar con las fronteras. O sea, y se hizo un trabajo con las fronteras, con fronteras de Sudáfrica, pero Omicron no está en Sudáfrica nada más, está en los demás países. Entonces, bueno, ¿cómo hacer que ante la necesidad de turismo y movilización, compatibilizar esto, ¿no? La pandemia con esta situación de esta posible entrada más clara de Omicron? Ya entró, ya está en Córdoba, hoy había otro sospecha de brote en Córdoba con unos posibles 90 casos. Bueno, eso lo hace complejo. Omicron está en más de 57 países, entonces por lo menos hacer algo como compatible, si bien no hacer una cuarentena
de 10 días, porque eso no hace que los turistas no vengan, pero quizás 4. Si un test no estaría nada mal y entonces estamos más controlados, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil la toma de decisiones, pero creo que hay que otra vez reforzar qué es lo importante y trabajar con eso. Argentina hizo mucho, hizo muchas cosas bien, algunas nada complejas, no tan bien, pero bueno, a nivel, como decía, para resumir, global, distribución mala de las vacunas, comunicación, que hay que trabajarla todo el tiempo porque tiene muchos intereses, y bueno, estas medidas que a veces son odiosas, pero si hay una buena comunicación, por ahí podemos entenderla para lograr estar mejor, ¿no? Porque el objetivo es que esto pase lo antes posible y en el transcurso de que esto pase estemos lo mejor posible en términos de formas de vida, ¿no? Daniela, le pido una opinión personal, que para mí, para la audiencia, para la universidad y sobre todo para la Argentina es muy, muy importante. La Organización Mundial de la Salud dijo que espera un tsunami en el mundo de la Delta y la Omicron. ¿Usted cree que va a ser así? ¿Va a ser un tsunami? ¿Vamos a volver a repetir la cantidad de casos? Por ahí, o sea, el número de infectados, muy probablemente. Lo bueno es que no nos lleve ni hospitalización, o sea, casos severos, y lo bueno que no haya muertes, ¿no? O sea, con un reducido número de muertes. Uh-huh. Eso sería un gran triunfo, y mientras rápidamente, de hecho ya se está trabajando, cuando se detectaron enseguida las mutaciones que tiene esta variante, y las farmacéuticas se pusieron otra vez, es decir, estas no me gustan, y se pusieron ya a trabajar, porque por suerte el desafío más grande de las vacunas fue superado, ¿no? O sea, todas las plataformas que estamos empleando se han mostrado como vacunas excelentes, muchas de ellas, por no decir casi todas, pero algunas más todavía en particular, de fácil ajuste para poder hacer frente con altos niveles de efectividad como venía haciendo, para hacer frente, por ejemplo, a Omicron o a otra variante. Sí. Algunas son que ellas tecnológicamente te llevan poco tiempo, e incluso se trabajó para que el ensayo clínico, digamos que es lo que normalmente también se hace, sea un ensayo clínico sí, de la envergadura de las otras, me quedé sin voz, sino los ensayos que se llaman ensayos puente, que te den información, pero que son en sí mismos más reducidos, entonces los tiempos se van a cortar significativamente. Ya, o sea, y esas son cosas positivas. No habría que arrancar de cero. No hay que arrancar de cero, o sea, ya tenemos plataformas, ya tenemos saberes, claro. Y lo que son ensayos clínicos, claro. También. No es necesario hacerlo de esa envergadura, sí se hacen, sí se busca información, porque todo lo que es vacuna es en base a la evidencia científica, esto no va a ser la excepción, pero como ya tenemos andado cómo andan las vacunas, se pueden hacer comparaciones con las que funcionaron perfectamente, de manera excelente, entonces con estas nuevas se hacen unas comparaciones y si uno encuentra que la respuesta inmunológica es del orden de las anteriores, entonces ya está. Uh-huh. Y entonces eso te acorta mucho los tiempos, entonces en poco tiempo podemos tener vacunas mejoradas a la carta, de acuerdo a lo que esté circulando en ese momento, ¿no? Entonces en eso es buenas noticias. Entonces, uh-huh. Digo, ¿cuál es la cuestión buena? Es que hoy sabemos mucho más. Hoy no estamos en el inicio 2020, no sé si se acuerdan que hasta nos lavábamos la suela de los zapatos sí. Al principio. Tremendo. Uno creía que era... venía de afuera, entraba a la casa y se creía Rambo. No, claro. Mi mujer compró una alfombra de esa que tenía, no sé qué tenía, que saltábamos todo arriba y dejábamos los zapatos afuera. Sí. Y sí, porque no sabíamos bien de cómo venía todo esto. Obvio. Y entonces yo digo, hoy nos posiciona en otro lugar, tenemos saberes. Entonces, ese agotamiento que es real, porque venimos de hace 2 años, digo, hay que decir, bueno, es peor lo que nos puede pasar si no hacemos las medidas, y las medidas que tenemos que hacer
no son tan complejas, porque Claro. ahora ya lo sabemos, o sea, no tenemos que hacer todo eso que hicimos el de 2020. Con un par de medidas y la vacunación a full a todos los vulnerables y susceptibles, incluyendo a los niños y niñas mayores de 3 años, que hasta ahora no tenemos las vacunas, va a estar bien. La última que le hago de mi parte, ¿usted está de acuerdo con que la vacuna sea obligatoria? En este momento de la evolución de todo, sí. Sí, porque tenemos un montón de evidencia de cuán bien funcionan estas vacunas. Sí, porque tenemos ahora vacunas, digamos, uno no puede hacer obligatorio algo que no tiene. Argentina, por ejemplo, está muy bien con las vacunas y la campaña de vacunación excelente. Entonces estamos en ese momento porque necesitamos. Esto que hicieron del pase sanitario mostró que es un aspecto positivo porque con el pase sanitario se logró incrementar la cobertura de vacunación y las vacunas sirven no solamente cuando un solo individuo las usa, sino que necesitamos que la use la comunidad, porque con esa inmunidad de la comunidad logramos que personas que no se pueden vacunar porque no se pueden vacunar, no porque no quieren, logren inmunidad. Entonces, el pase sanitario, la obligatoriedad, hace este efecto que de otra manera no se lograría. Las vacunas son buenas en sí mismas, pero tiene este efecto indirecto que para que lo tenga necesitamos que mucha población se vacune. Ahora sí, la última, y de esta de mi parte, perdón por lo autorreferencial, pero es para que sirva a los demás. Yo me di la Sputnik en abril, mayo, y la segunda dosis de Sputnik en julio. Algunos me dicen, ya te queda poco, estás cumpliendo 5 meses, vas para los 6 meses, vas a tener que darte la tercera. ¿Esto es así? Mira, sí, pero me parece que vale la pena, está buenísima tu pregunta, porque esto de que incluso desde la Organización Mundial de la Salud se dice a los 6 meses se pierde la inmunidad, da la sensación de que cumplís los 6 meses y chau, sonaste, no tenés nada de inmunidad. Sí, sí. Como la Cenicienta, a las 12 de la noche te convertís en calabaza. Ya se acabó, ¿viste? Se te acabó lo que tenías, se te acabó. No, no es así. Esa inmunidad se va perdiendo para estas vacunas como para otras, y bueno, sí, se ha observado que hay una disminución, sobre todo de los anticuerpos, que también es esperable, y entonces ante la circulación del virus, que es alta, por esto que estábamos diciendo, que el problema global, el virus en el mundo sigue circulando, está bueno que nuestra inmunidad no decaiga, y entonces, para que no decaiga, hacer este refuerzo que la empuja, la levanta, nos la hace de mejor calidad todavía y está muy bien tenerla, sobre todo con la variante esta Omicron, bienvenida sea los refuerzos. Pero no pensar que decir, uy, se me cumplió esto que vos decías a las 12 de la noche y me quedé sin 0 de inmunidad. No es así, no es del todo nada, pero sí que hay una reducción y está bueno con esta circulación del virus y sobre todo Omicron, tener un refuerzo. ¿Se sabe algo, Daniela, si los que no somos inmunodeprimidos y toda esa historia vamos a acceder a la tercera dosis o por ahora eso no hay novedad? Sí, ya está establecido y incluso ya Argentina se está anticipando, dice que ya estableció que sean lo antes posible, o sea que no es necesario esperar, como se había dicho al principio, 6 meses, o sea, si ya se cumplieron los 5 meses, vacunas hay, así que ya se están dando los refuerzos. Hoy no miré el porcentaje, pero ya estamos con un 7% y quizás ya lo superamos de población total con las terceras, con estos refuerzos. Así que sí, es campaña, sí es necesario, así que estén siempre atentos a sus bien. aplicaciones, a los mails, que va a llegar la indicación de que tenemos terceras dosis. Nosotros que trabajamos en contacto con el virus porque hicimos y hacemos diagnóstico, ya recibimos nuestras terceras dosis. Bien. Bueno, excelente noticia. Doctora, ha sido muy amable y muy clara como siempre. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por el interés y a seguir cuidándonos. Lo peor que podemos hacer es negarlo. Pandemia sigue, sabemos qué hacer, hagámoslo. Daniela, un fuerte Un abrazo. cariño desde acá de la Universidad de La Matanza a la colega de la Universidad de La Plata.
Qué lindo. Gracias, igualmente. Abrazo. Chau, chau. Bueno, la investigadora principal del CONICET, la doctora... Un lujo. Un lujo, profesora de la colega Universidad de La Plata, Daniela Hosbor, que dijo que, bueno, no relajarse, ¿no? En definitiva, ante todo esto. La novedad, lamentablemente, 4.555 casos hoy, En la provincia de Buenos Aires, 1.881. En la capital, 851. Recuerden que hace 15 días atrás, lo que hay hoy en la provincia de Buenos Aires es lo que había en todo el país. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.